Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires en otro mensaje que vamos a tener esta noche desde Argentina acerca de los mesiánicos. Y es un mensaje especial el de hoy porque voy a estar hablando de temas que ya hace rato que quería hablar y Yahweh no me daba el tiempo, el momento de poder hablarlo. Y bueno, llegó la hora de poder hablar bien de este tema. Así que vamos a estar en esta noche, en este tiempo, hablando un poquito de quiénes son los mesiánicos y qué es lo que hacen y si realmente todo lo que hacen estaba basado en la palabra de Yahweh, en la palabra de su Torá, ¿no? Así que vamos a iniciar este mensaje. Vamos a hacer una tefilá, una oración al Padre y vamos a comenzar ya con el mensaje. Hay mucho para hablar, tengo muchas cosas que decir, espero que el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Santidad, pueda hablar a tu vida, pueda traerte luz, entendimiento de lo que voy a estar hablando esta noche y que pueda ser de bendición. De todo lo que vamos a ver en esta noche. Así que vamos a hacer una tefilá. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias Yahweh por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por permitirnos escuchar tu palabra. En esta noche vamos a estar dispuestos a que tú hoy nos hables, nos ministres acerca de tu verdad, acerca de todo lo que pasa en tu pueblo. Yo te pido, Yahweh, que todo lo que hables sea a través de tu Ruach HaKodesh, que todo lo que tú me has hablado acerca de este tema de los mesiánicos pueda traer luz, claridad y entendimiento a tu pueblo, que puedan salir de las falsas doctrinas, que puedan salir del engaño, que puedan seguir tu verdad, tu Torá, que puedan seguir tu camino, la senda antigua, el camino angosto. Yo te pido, Yahweh, que a través de tu Ruach HaKodesh tú traigas entendimiento y que todo velo caiga, toda religiosidad caiga sobre cada uno de mis hermanos y todo aquel que escuche este mensaje. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar este mensaje. Y quiero decirles, hermanos, que durante todo el día, cuando publiqué este mensaje, estuve ya varias semanas, 2 semanas, hablando acerca de los mesiánicos, anunciando este mensaje. Y hoy muchos hermanos ya estaban defendiéndose, diciendo de qué va a hablar el hermano, de qué va a hablar el siervo. Y hermanos, tienen que aprender algo. Nunca hablen antes de tiempo. Y esto es una enseñanza que se lo doy de parte de Yahweh. Cuando alguien va a publicar algo o va a hablar de un tema, no tienen que anticiparse. Porque muchos hermanos ya estaban en sí tomando una decisión, algunos diciendo que se iban del ministerio. Ustedes tienen que aprender algo, hermanos. Tienen que servir a Yahweh y tienen que seguir a Yahweh. No tienen que servir en un ministerio, no tienen que servir a un hombre, sino a Yahweh, porque de eso se trata. Y lo que voy a hablar hoy es para que abras tus ojos espirituales, que solo el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Santidad de Yahweh, puede hacerlo en tu vida. Que puedas darte cuenta dónde está el error dentro de las congregaciones, dónde está la religión, dónde están las falsas doctrinas, qué cosas hacen. Hoy voy a hablar de los mesiánicos, como he hablado de los cristianos, he hablado de los católicos, hoy voy a hablar de los mesiánicos. ¿Y por qué es un término en sí directo? Porque tiene que ver con el movimiento de las raíces hebreas que se está llevando a cabo en el mundo entero ya hace varios años. Entonces, lo importante es que vos puedas entender de parte de Yahweh, a través de su espíritu, a través de su palabra, qué cosas son correctas en Yahweh, qué cosas realmente Yahweh nos manda a cumplir, nos manda a guardar, a obedecer y qué cosas no. Entonces, lo que te voy a pedir que seas una persona madura y escuches este mensaje. Y si no estás de acuerdo, tenés la libertad
de salir del video, de salir del ministerio, de no escuchar más los mensajes del Ministerio de Hacienda Antigua, pero siempre en estos casos debemos de ser maduros. Yo no voy a entrar en los debates o quién tiene la verdad o quién no. Yo no hace 2 días que predico, que enseño. 21 años hace que camino con Yahweh y Él me ha llevado siempre a su verdad. Entonces todo lo que yo siempre hablo en los mensajes, tengo la certeza y la seguridad que viene de parte de Yahweh. Ahora, si no estás de acuerdo con las cosas que se enseña en este ministerio o lo que yo hablo, tenés la libertad de seguir tu camino. Entonces, les voy a pedir a todos los que van a escuchar este mensaje que no ataquen, que no critiquen, que no juzguen, porque todo lo que ustedes hacen se le va a devolver. Entonces, Yahweh es muy celoso con su pueblo y es muy celoso con sus siervos. Entonces, cuidado con la lengua, no extiendan su lengua y empiecen a hablar mal, porque eso no es de Yahweh. Seamos maduros y escuchen el mensaje. Amén. Entonces vamos a iniciar este mensaje de esta noche sobre los mesiánicos. ¿Qué es el término mesiánico? El término mesiánico, alrededor de 10, 15 años aproximadamente, algunas veces en otros países 20 años, se comenzó a mencionar en diferentes países como Estados Unidos y también en Latinoamérica. Cuando hablamos de los mesiánicos, estamos hablando ya de muchos años atrás que surge el mesianismo a través de judíos que creían en el Mashiach, creían en Yahshua, y ellos forman una asamblea, una congregación con el propósito de predicarles a los judíos ortodoxos para que crean en el Mesías. Entonces, cuando hablamos de mesianismo, estamos hablando de una asociación o de un sistema que los judíos crearon. Es decir, que los mesiánicos es todo aquel que cree en el Mashiach, todo aquel que cree en Yeshua, Yahshua, el hijo de Yahweh, y todo aquel que es parte de una congregación, de una quejilá. La quejilá significa asamblea, congregación, que en el español se le determina iglesia, que conocemos el nombre iglesia por la palabra en griego con un origen romano. Entonces, cuando hablamos de mesiánicos, estamos hablando de en sí un sistema creado por el hombre. El mesianismo no es la verdad de Yahweh. ¿Por qué? Porque muchos están enseñando que el mesianismo es las raíces hebreas, es la senda antigua, es la restauración de todas las cosas, es la verdad de Yahweh. Y el mesianismo en realidad es una religión más. Y yo sé que a muchos se ofenden cuando hablo de este tema, pero es la verdad. Nosotros siempre tenemos que ir al origen de todas las cosas. Entonces, ¿qué es una religión? Son normas o comportamientos o tradiciones que si vos cumplís ciertos requisitos, ciertas normas o ciertos mandamientos, sos parte de esa religión. Dentro del mesianismo, quejilá mesiánicas, que hay muchas en el mundo entero hoy en día, en estos últimos 10 años se ha multiplicado de gran manera. ¿Por qué? Porque muchas personas que han buscado a Dios, a ese Dios, el Padre Jesús, en una iglesia cristiana, que han querido buscar la verdad, se han encontrado en la iglesia cristiana con muchas fallas, con muchas doctrinas que no cerraban, con muchas cosas que no estaban bien de las iglesias. Entonces, empiezan a investigar sobre la verdad de Yahweh, sobre la restauración de las Escrituras, sobre las raíces hebreas, y la mayoría de la información que hay en las redes sociales, tanto YouTube como Facebook, como Instagram, etcétera, etcétera, son quejilá mesiánicas. Pero el mesianismo no tiene nada que ver con Yahweh. Ahora, dentro de las quejilás mesiánicas hay una diversidad de enseñanzas, hay una diversidad en sí de congregaciones. Algunas son sectarias directamente, son sectas
que si vos no cumplís ciertos requisitos, no podés ser parte. Si no te vestís de la manera que ellos enseñan, no podés ser parte. Si no cumplís sus requisitos, no podés ser parte. Entonces, esto es una religión. Y más que religión, una secta. Ahora, hay otros hermanos que vienen del catolicismo, del cristianismo, abren una quejilá mesiánica. Yo conozco acá en Argentina a muchos moré, muchos maestros, muchos roe, pastores, que tienen quejilá mesiánica, que yo los conozco, que he estado con ellos, sé lo que hacen, sé realmente lo que enseñan, etcétera, etcétera. Y yo los respeto, pero muchas cosas que ellos hacen son religiosidad, son enseñanzas judías mesiánicas. Pero otras son verdades de Yahweh, enseñan la Torá, enseñan a guardar los mandamientos, enseñan muchas verdades, pero son congregaciones que están contaminadas con judaísmo. El judaísmo es una religión. Cuando hablamos de judaísmo, estamos hablando de 2 siglos antes del Mashiach, donde el origen del judaísmo o el fruto del judaísmo luego fueron los fariseos. Donde Yahshua mismo dijo, ustedes son generación de víboras. ¿Por qué? Porque en Mateo 23, que ahora lo vamos a leer, Yahshua se levanta y juzga a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tomaban la Torá de Yahweh y le agregaban tradiciones humanas, le agregaban métodos, doctrinas, enseñanzas que no venían de Yahweh, que venían del hombre y que venían de la antigua Babilonia. Porque el judaísmo tiene 2 siglos antes que el Mashiach, pero el judaísmo fue contaminado en el tiempo de Daniel, 600 años antes del Mashiach, cuando el pueblo judío sale del cautiverio babilónico, donde estuvieron 70 años en cautiverio babilónico, ellos fueron contaminados. Y la mayoría de los judíos, que se les llama ortodoxos, que no creen en el Mesías, ellos están contaminados. Guardan las fiestas, guardan el día de reposo, guardan los alimentos, guardan muchos mandamientos, pero contaminados. Porque tienen en sí muchas enseñanzas que no son de Yahweh. Ellos tienen las Mishnah, que la Mishnah es la Torah oral. De la Torah oral viene el Talmud. Entonces, a través de estas doctrinas humanas de sabios judíos, ellos ponen al mismo nivel que la Torá de Yahweh. Los judíos mesiánicos salen de esta rama de los judíos ortodoxos. Entonces, cuando vamos a la historia, el mesianismo fue creado en el siglo XIX, en 1813, a través de una pequeña congregación judía que creían en el Mesías y se fundó en Inglaterra. Luego vino en Estados Unidos y luego bajó en toda Latinoamérica. Entonces, el propósito de los judíos mesiánicos era formar una alianza judía mesiánica y luego, ¿qué hicieron ellos? Los judíos vieron que no podían predicar, convencer a los judíos ortodoxos que crean en el Mesías, se mezclaron con creyentes o protestantes. De ahí nacieron las quejilá mesiánicas. Los judíos le enseñaron la Torá, le enseñaron la verdad de Yahweh, a ellos le dicen Hashem, al Padre, al Creador, y a través de esto se crea la quejilá mesiánica. Y a partir de ahí, ya desde siglo XIX, 1850, ya en el siglo XX, después de 1900, empieza a tomar auge en Estados Unidos y luego en diferentes partes del mundo. Hoy, mundialmente, hay muchas quejilás mesiánicas. Ahora, el mesianismo es una religión más allá de que estén enseñando la Torá de Yahweh, que estén enseñando los mandamientos, que estén enseñando a guardar el día de reposo, las fiestas, los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es una religión? Es cuando alguien enseña la verdad de Yahweh contaminada. El cristianismo es en sí el fruto del catolicismo. El cristianismo es la hermana de la Iglesia Católica. En el siglo III, Constantino fundó la Iglesia Católica.
Los protestantes nacieron de la Iglesia Católica. Por eso los cristianos, y yo estoy hablando en una postura neutra. Yo no soy ni judío, ni católico, ni cristiano, ni mesiánico. Yo soy un hijo de Yahweh que le creo a su palabra, que acepto a su Hijo como Salvador de mi alma y acepto el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y eso no es religión. Yo no soy de ninguna religión, porque todas las religiones están erradas. Y yo muchas veces he dado mensajes sobre esto. He hablado de todas las religiones, el hinduismo en sí, el Islam, he hablado del catolicismo, del cristianismo, de muchas religiones. ¿Qué es lo que sucede? La Iglesia Católica está contaminada y el cristianismo salió de ahí. Cuando Lutero hace la reforma fue necesaria, pero no fue suficiente, porque para que el pueblo de Yahweh, y cuando digo el pueblo de Yahweh, digo no el que está dentro de una congregación, una institución, una religión, el que tiene al Padre, al Hijo y al Ruach HaKodesh. A eso me refiero, y no estoy hablando de una Trinidad. Entonces, todo viene contaminado. El judaísmo nace en el siglo II antes del Mashiach, es religión. Los fariseos predicaban la Torá, enseñaban la Torá, pero vivían una religión. Y el mesianismo, lamentablemente, tiene un origen en sí religioso. En algunos casos es sectario. Entonces, si vos estás en una quejilá mesiánica, sea física, sea virtual, Yahweh lo que te está queriendo decir que abra los ojos espirituales y tengas cuidado, porque muchas cosas que enseñan en esas congregaciones no son de Yahweh. Tienen un origen judío mesiánico y tienen un origen babilónico. Entonces, ¿qué es el mesianismo? Es una mezcla del judaísmo mesiánico con el cristianismo. Porque la mayoría de los que llevan a cabo la quejilá mesiánica eran pastores evangélicos. Y yo muchas veces escucho a esos moré o a esos roé, que son de la quejilá mesiánica, en varios lugares del mundo, que hablan mal de los pastores evangélicos, que hablan mal de las iglesias cristianas. Yo estuve 15 años sirviendo en las iglesias cristianas, en diferentes ministerios. Yo sé muy bien qué son los pastores evangélicos, qué son las iglesias cristianas, las ramas de las iglesias cristianas. Y ellos, más allá de que puedan tener errores, ellos aman a Yahweh, aman a Yeshua, a Yahshua y aman la palabra de Yahweh. ¿Y qué es lo que sucede? Son hipócritas, porque hablan mal de ellos y ellos estuvieron en ese lugar. Entonces, el mesianismo predica, enseña como que tienen la verdad absoluta y todos los demás están en pecado, todos los demás están errados, todos los demás están perdidos porque no tienen la Torá de Yahweh, porque no guardan los mandamientos, porque no guardan las fiestas. Y el mesianismo es una religión más. Entonces, cuidado, hermanos, porque yo todos los días hablo con hermanos de diferentes partes del mundo, me preguntan, me hacen en sí su descarga en el sentido, mirá, yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo creo esto, yo estudié lo otro. Me preguntan sobre las escrituras, sobre la Torá, etc. Y muchos hermanos vienen y me dicen, hermano, estoy escuchando una quejilá mesiánica fulana de tal. Y me están enseñando esto. ¿Esto es de Yahweh? Y la mayoría que me dicen los hermanos, le digo, no, no es de Yahweh. Esto lo sacaron de acá, esto lo sacaron de allá, esto torcieron acá. Entonces veo que los hermanos quieren aprender la verdad de Yahweh, pero a través de estas quejilás mesiánicas terminan cayendo en el mismo error. Salen del catolicismo, salen del cristianismo, se meten en el mesianismo y siguen cometiendo error. ¿Por qué? Porque hay contaminación, hay religiosidad. Este ministerio fue llamado para predicar la verdad de Yahweh sin religiosidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos
para poder tomar decisiones, primero tenemos que saber qué es lo que es una congregación mesiánica y qué es lo que enseñan. Yahweh me llevó por todos lugares, por diferentes ministerios, por diferentes enseñanzas, y Él me guió y me enseñó qué era de Él y qué no era de Él. Por eso este mensaje, hace mucho tiempo que yo tenía ganas de darlo, pero Yahweh no me marcaba el tiempo hasta que llegó el tiempo. Entonces el pueblo de Yahweh tiene que despertar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Yahweh está saliendo de una religión y se está metiendo en otra. El mesianismo no son las raíces hebreas. ¿Qué son las raíces hebreas? Las raíces hebreas es el origen del pueblo de Yahweh. El origen del pueblo de Yahweh es hebreo, no es romano, no es latino, no es en sí babilónico, es hebreo. Tampoco es judío. Tampoco es judío, porque el judaísmo es una religión. Y eso es algo que muchos hermanos no entienden. El judaísmo es una religión. Yahweh no nos llamó a vestirnos como judíos, a hablar como judíos, a hacer los sidur como los judíos, a caminar como los judíos, a comer como los judíos, a danzar como los judíos. Yahweh no nos llamó a eso. Nosotros cuando estudiamos las Escrituras, en la historia del pueblo de Israel, Israel se divide en dos casas. Y muchos de ustedes ya saben de esto. Entonces, Judá y Efraín, Judá vuelve a la tierra prometida, pero Efraín se va a las naciones. Y a través de Efraín, durante las generaciones siguientes, se contaminaron de idolatría, de paganismo. Y durante muchos años, Yahshua vino a restaurar las dos casas por medio de su sacrificio, para que las dos casas sean una, dos palos sean uno y haya un rey. Entonces la restauración de Israel, no Israel físico, terrenal, sino el Israel espiritual, por medio del sacrificio de Yahshua, a través del Ruach HaKodesh, las dos casas son una. Pero el error de Efraín, que quiere parecerse a Judá, el hijo menor quiere parecerse al hijo mayor, y eso está errado. ¿Por qué? Porque Judá también tiene que ser restaurada. Judá está llena de Babilonia. Judá está lleno de paganismo. Judá sigue haciendo sacrificios, derramamiento de sangre. Sigue haciendo ofrendas quemadas. Efraín, ¿qué hace? Hace lo mismo. Efraín prende la menorá. La menorá para el Mishkan, para el templo. No se puede prender la menorá. Es una abominación delante de Yahweh. Entonces hay muchas cosas que el pueblo de Yahweh está volviendo a sus raíces hebreas, a su identidad, pero se está contaminando con Judá. Y el mesianismo es el fruto del judaísmo. Entonces, el mesianismo nos enseña muchas verdades, pero también nos enseña muchas doctrinas de hombres, muchas doctrinas judías. El mesianismo no son las raíces hebreas. Entonces las raíces hebreas es la identidad del pueblo de Yahweh. Ahora, yo subí unos videos ahí de la quejilá muy conocida en México, Gozo y Paz. Y yo voy a hablar libremente sobre esto, no voy a hablar sobre Javier Palacios, porque él como persona Yahweh lo juzgará. Yo no puedo hablar de la persona, pero sí de lo que enseña. Yahweh me da autoridad a mí y a cualquier siervo para confrontar las enseñanzas de lo que están enseñando. Gozo y Paz es una quejilá mesiánica que mucha gente que sale del cristianismo, sale del catolicismo y sale de otras religiones se mete a esa congregación. En internet, más de 1 millón de personas le siguen a este ministerio. Pero Javier Palacios, yo he escuchado muchos mensajes de él y muchas cosas que enseña no están en la Torá de Yahweh. Muchas profecías que él hace no son con base bíblica. Entonces,
¿qué es lo que sucede? Como siervo de Yahweh, como ministro de su palabra, con la autoridad y el permiso que Yahweh me da, yo tengo el derecho y la autoridad espiritual de exhortar a lo que enseña la Quejilá, gozo y paz. Porque es una de las Quejilá más conocidas dentro de las raíces hebreas, dentro del internet, donde muchos hermanos están enseñando la restauración de todas las cosas, están enseñando las raíces hebreas, creyendo que es la verdad de Yahweh. Y él está enseñando religión, porque él está haciendo que todo aquel que quiera venir a Yahweh pase por un filtro mesiánico de ser como Judá. Los hombres vestirse como los judíos, las mujeres como judías, las danzas judías, y ahí puse los videos para que vean. Los hombres por un lado, las mujeres por el otro lado. Hay muchas denuncias en internet sobre esta congregación. No voy a entrar en ese tema. Si quieren investiguen, hay mucha información que mismos hermanos que trabajaban y servían dentro de esta congregación hoy lo están denunciando a él y al ministerio. Entonces, ¿de qué se trata este mensaje? No de sacar los trapitos al sol, ni hablar mal de fulano de tal y de sultano, de hablar de la verdad de Yahweh. Porque tengo en sí el llamado de alertar al pueblo de Yahweh. Ahora, si ustedes quieren seguir con este ministerio, seguir sus enseñanzas, seguir adelante con esta Quejilá mesiánica o otra Quejilá mesiánica, háganlo, es su decisión. Pero cada decisión que nosotros tomemos, tendremos las consecuencias delante de Yahweh. Y como atalaya de Yahweh, como siervo, y como aquel que anuncia las cosas antes que sucedan, tengo la obligación de avisarles y de alertarles. Hay hermanos que lo han denunciado gravemente a esta congregación. ¿Por qué? Porque están haciendo muchas cosas que no es de Yahweh. Por ejemplo, la Quejilá mesiánica de gozo y paz, lo que hace Celorio es que todo varón que viene por primera vez a la congregación lo manda a circuncidar. Porque es la única manera que él sea parte del pueblo o de la congregación de Yahweh. Y esto es tradición judía. Esto es religiosidad. Esto es fariseo. ¿Por qué? Porque los fariseos del siglo I te obligaban a circuncidarte para que seas parte del pueblo judío. Si bien escudriñamos y estudiamos la Torá, nos habla de la circuncisión, pero antes de una circuncisión, y esto lo entendemos en las Escrituras cuando las estudiamos, antes de la circuncisión que dice Yahweh a través de Abraham, hay una circuncisión del corazón. Porque si no entramos en la religión, y Él obliga a circuncidarte. Y si te circuncidas, ya sos parte del pueblo de Yahweh. Entonces, si estamos hablando de obras, estamos hablando de falsas doctrinas. Para ser parte de Yahweh, de su pueblo, para aceptar a su hijo, para tener Ruach HaKodesh, no es por obra. Ser salvo no es por obra. Ser parte del pueblo de Yahweh no es por obra, sino es por fe. Ahora, Yahweh claramente dice que Él ya no escribirá su Torá en la piedra, sino en la mente y el corazón de cada uno de sus hijos. El Ruach HaKodesh es el que hace la circuncisión de corazón, de transformación y del nuevo nacimiento. No podemos decirle a los hermanos en las congregaciones, hermano, usted quiere ser parte del pueblo de Yahweh, se tiene que circuncidar. Sí, no, pero no entiendo mucho los mandamientos, no entiendo mucho el tema de la Torá. No importa, hay que obedecer. Celorio, este hermano, enseña que si no guardamos las fiestas, podemos perder la salvación. Y si no creías esto, no sabías, investigá y metete a escuchar los mensajes que él da. Él dice que no guardar las fiestas y no guardar el Shabbat podemos perder la salvación. Entonces, ¿la salvación es por obra? ¿Qué dijo Pablo? La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por medio de Yahshua, por medio de la fe, somos salvos. ¿Cómo podemos ser parte del pueblo de Yahweh? Por medio de la fe. La fe sin obra es muerta. Nuestra fe tiene que demostrar obras espirituales que nuestra fe es genuina. Eso sí.
pero no por obras. Y lamentablemente hay muchas falsas enseñanzas dentro de esta congregación. Otro punto que muchas congregaciones mesiánicas hacen, como una de las más conocidas, MC Shalom de Miami, de Diego Higuita, también otro pastor muy reconocido en las redes, donde usan la misma vestimenta que Celorio, el talí y el kipá. El talí, hermanos, no es un mandamiento de Yahweh. Muchos hablan del talí. Hermano, ¿por qué usted no se pone el talí? El talí es sagrado, tiene los mandamientos de Yahweh, tiene los tzitzit. Los tzitzit sí, Yahweh habla de la Torá. Y pónganos en las puntas de sus vestidos para recordar los mandamientos de Yahweh, para que no se olviden de mis mandamientos. Cuando vean los tzitzit, cuando vean los flecos, van a recordar mis mandamientos para que no vuelvan a cometer pecado, para que no vuelvan a cometer idolatría. Pero el talí es un invento judío. El judaísmo inventó el talit. Hoy se ganan fortuna vendiendo talit. El talí es un invento judío, no es un mandamiento de Yahweh. El que quiera usar talí, que lo use, pero no imponga a los hermanos a llevar una sobrecarga. Porque ¿qué es lo que hacen? Se ponen un talí y enseñan, hermano, usted tiene que usar talí, porque esto es de Yahweh o de Hashem. Esto es de Hashem y esto es sagrado, usted tiene que hacerlo. El talí no es un mandamiento. Los tzitzit, Yahweh dice, si ustedes se ponen en las puntas de sus vestidos los flecos, recordarán mis mandamientos. Ahora, si vos te pones un talí, un tzitzit, un kipá, pero si tu corazón no nació de nuevo, no fue transformado, circuncidado por Yahweh, ¿de qué te sirve? Sos un fariseo más. Entonces no se trata de vestirme como judío, de hablar como judío, de orar como judío. Se trata realmente de que mi vida sea transformada a través del Espíritu de Yahweh. El talí no es un mandamiento, el talí no está en la Torá. El kipá tampoco. El kipá es una tradición judía que lo usan por la destrucción del Mishkan, del templo. Ellos están en luto esperando un tercer templo, que también es una falsa profecía. Esta congregación mesiánica, Gozo y Paz, Celorio habla de las profecías bíblicas. La mayoría de las cosas que enseña está errado, este hermano. ¿Por qué digo esto? Porque entiende mal las escrituras. Él dice que el 2020 al 2027 están los 7 años de tribulación. Eso es falso. La tribulación de las 70 semanas de Daniel, la última semana, se cumplieron en el siglo I, cuando Yahshua vino y dio su vida en el madero. Él también habla que uno de los caballos de Apocalipsis, cuando dice que le fue dada una corona, dice que es el coronavirus. Hermanos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes ven que tiene un hombre que habla suave, que tiene la barba, que se pone un talí, que sabe hebreo. Este hombre es un hombre de Yahweh. Cuidado, hermanos, cuidado, porque no escudriñan las escrituras, no escudriñan. Por eso el propósito de este ministerio es que conozcan realmente las escrituras. Por eso Yahweh nos dio la escuela. Todos los miércoles estamos escudriñando versículo por versículo, entendiendo las falsas doctrinas, entendiendo las malas traducciones de la Reina Valera. Y a partir de ahí podemos entender qué doctrinas falsas están enseñando. El propósito de Yahweh es que escuches a alguien, sea Eric Tiseira, Ministerio de Acción Antigua, sea Celorio, José Paz, sea MC Shalom, Diego Higuita, sea quien sea, y digas, no, lo que el hermano está enseñando no está en la Torá, no está en el Tanaj, no está en el Brit Hadashah. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Yahweh sigue con el mismo error. Sigue creyendo, como guardar el Shabbat. ¿Dónde está la Torá que dice que tienen que hacer el pan trenzado? No, porque el pan trenzado, el jalá, representa las dos casas de Israel. El vino, las velas, la luz de Yeshua representa las velas. ¿Dónde está en la Torá eso? El día de reposo es no trabajar, es dedicarse a Yahweh, es buscar a Yahweh, es estar en familia con Yahweh.
Todo eso es tradición judía. No que la mujer tiene que orar, tiene que bendecir el Shabbat. No, es tradición judía. Es origen babilónico. Cuidado con esto. Gozo y paz, celorio, se inclina entre la menorá, hasta un cajón de madera. Eso es idolatría. Ahí le puse en el video. Bailan con la Torá, tradición judía mesiánica. Los judíos bailan. ¿Cuándo bailan? En Shavuot. En la fiesta de Shavuot bailan con la Torá, porque recuerdan cuando Yahweh le dio la Torá en el monte Sinaí y recuerdan en sí la importancia de la Torá. ¿Hay que guardar la Torá? ¿Hay que amar la Torá? Sí, porque son las palabras de Yahweh, pero no hay que venerarla. Entonces el mesianismo sigue cometiendo errores, porque está contaminado con Babilonia y con tradiciones judías. Cada fiesta siempre le agregan algo. Los judíos mesiánicos, que estas quejilá mesiánicas no son judíos, Celorio no es judío. Todas las quejilá mesiánicas no son judíos, parecen judíos, pero no lo son. Entonces, tenemos que abrir los ojos espirituales y entender qué verdades son de Yahweh y qué cosas mentiras no son de Yahweh. Muchas congregaciones mesiánicas, que Celorio en su momento lo tenía y lo sacó, tienen el emblema de la estrella de David. Eso es pagano. Es una estrella que no es de David, que no es de Salomón. Es la estrella de hexagrama. En la Torá habla de que es la estrella de Kium, del dios Moloch. Es una estrella que los ángeles caídos vinieron en la antigua Sumeria, instalaron ese símbolo, es un símbolo satánico. De ese símbolo salió el pentagrama, símbolo satánico de los brujos. El sionismo implantó ese símbolo porque el sionismo está bajo la élite, bajo el sistema satánico de este mundo. El símbolo, que si hablamos de un símbolo del Israel, que Yahweh no puso ningún símbolo, pero el símbolo dentro del pueblo de Yahweh es la menorá. La menorá de 7 brazos, no una menorá de 9 brazos. También los mesiánicos, como Gozo y Paz, MS Shalom y otras congregaciones más, usan una menorá de 9 brazos. Y no solo eso, sino que la encienden. Están haciendo abominación delante de Yahweh. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Yo no soy profeta, porque los profetas fueron en el siglo I. Y se terminó en el profeta de los profetas, que fue Yahshua. Yahweh va a sacudir su pueblo. Yahweh viene con mano fuerte sobre todo el pueblo de Yahweh. Recuerden estas palabras. Viene un sacudimiento fuerte sobre su pueblo, porque su pueblo no entiende. Su pueblo sigue en la religión, sigue en tradiciones judías, humanas, paganas, babilónicas, como quieran llamarlo. Siguen haciendo mal las cosas y Yahweh viene con mano dura. Entonces, cuidado, hermanos, con lo que hacemos. Acá no se trata de escuchar o obedecer a Eric Tiseira o al Ministerio de Hacienda Antigua. Acá se trata de escuchar la voz de Yahweh a través de su Espíritu. Y claramente, Yahweh está hablando a través de su siervo. Y el que quiere escuchar y obedece, bienvenido sea. El que quiere escuchar y no obedece, también es libre de hacerlo. Pero luego no se quejen de las consecuencias. Hechos 15, Pablo se confrontaba con los fariseos, porque los fariseos decían, si ustedes quieren ser parte del pueblo judío, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, hacer lo otro. Miren lo que dice Mateo 23. Yahshua confronta a los fariseos y les dice, ustedes dicen y no hacen, llevan cargas pesadas a los hermanos, a las personas difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de ellos, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la religión.
Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, pero después no hacen eso. Hacen que los demás lo hagan. Y estas congregaciones tienen muchas cosas de esto. Yo hablo con hermanos, ahora hemos pasado ya las primeras fiestas de Yahweh, Pesach, pan sin levadura, Bikurim, ahora estamos camino a Shavuot, y todas las fiestas los hermanos me dicen, hermano, estuve tratando de enseñar, de aprender las fiestas y también de enseñar a los hermanos las fiestas, pero me cuesta, esto es nuevo para mí. Está bien, hermano, está bien, hermana, esto es un proceso, a mí me llevó tiempo. No, hermano, pero yo estudié en las redes o me enseñó una quejilá que tengo que hacerlo así, que tengo que hacerlo asá. No, hermano, usted haga lo que dice la Torá. Ponen cargas que no tienen que llevar los hermanos. Guardar los mandamientos tiene que ser una bendición, no una carga. Y yo veo a veces congregaciones que lo buscan de una manera perfecta. No, si no lo hace de esta manera, hermano, no puede celebrarlo. No, si no lo hace de otra. Por ejemplo, los que no están circuncidados, en algunas quejilá mesiánicas, los hombres que no están circuncidados no pueden guardar las fiestas. ¿Y por qué? Porque lo dice la Torá, que el que no está circuncidado no puede celebrarla, pero ahora no estamos hablando de una circuncisión de corazón. ¿Por qué tocamos un solo versículo y no tocamos toda la Biblia? Entonces siguen manipulando los versículos. La tevilá en sí es por medio de la fe. Sin tevilá no puedes guardar la fiesta. ¿Y dónde dice eso? Y muchos hermanos se afligen, se quedan mal y buscan ser santos por guardar mandamientos que les enseña que cosas, muchas de ellas, no son de Yahweh. Entonces, el Mesías los reprende y les dice, ustedes se encargan de ensanchar las filacteras, los tzitzit, los flecos. ¿Por qué? Porque ellos usaban talí. Y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos, las primeras sillas en las sinagogas. Y quieren llamar la atención en las plazas. Y a ustedes les gusta que le llamen rabí, maestro. Y muchas veces, hermanos, muchos mesiánicos se comportan de esta manera. Se creen que porque tienen un conocimiento hebreo, que porque están en raíces hebreas, se creen que son mayores o más sabios que otros. Son fariseos, son religiosos. Y Yahshua sigue diciendo acá acerca de lo que hacen ellos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay ustedes, fariseos! Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ustedes no dejan entrar, ni ustedes pueden entrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La religión nos lleva a apartarnos y alejarnos de Yahweh. Porque creemos que Yahweh es una religión y Yahweh no es una religión. Y te dicen, no, hermano, usted tiene que ser parte de una congregación. Usted tiene que estar en una congregación. Si usted no está en una congregación, usted no está bien delante de Yahweh. No hay mandamiento. No hay mandamiento de ser parte de una congregación. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que orar a nuestro Padre y que nuestro Padre nos diga dónde tenemos que estar. Nuestro Padre nos tiene que marcar. Yahweh nos tiene que marcar dónde es nuestro lugar. Y lamentablemente Efraín está volviendo, pero Efraín se está metiendo en el mesianismo y se está metiendo en otra religión. El mesianismo enseña que el nombre del Creador es Hashem. Hashem, el nombre. Y no nombran a Yahweh, Yud, Hei, Vav, Hei, el yo soy el que soy. Las 4 letras en hebreo, Éxodo 3, Shemot 3, cuando Yahweh le habla a Moisés, en el nombre de yo soy el que soy, irás, el yo soy. Y muchos en internet hablan de que Yahweh es el nombre falso, y hablan de Jehová, y hablan de Hashem, que el nombre no se puede nombrar, etcétera, etcétera, etcétera.
La verdad está en la palabra de Yahweh, la palabra, la Biblia, la Torá. Hermanos, escudriñemos las Escrituras. Si no, vamos a seguir en el error, vamos a seguir en el engaño. Muchas personas, muchas hermanas me preguntan, muchas personas me preguntan, mujeres, hermano, ¿me tengo que poner el velo? ¿Tengo que usar el velo? Hermano, ¿me tengo que vestir como una hebrea de la antigüedad, como una judía? ¿Por qué me preguntan eso? Porque le enseñan eso. Entonces la mujer se tiene que vestir correctamente, ni ser una mujer totalmente tapada, como muchas culturas lo hacen, ni tampoco ser una mujer que esté exhibiendo su cuerpo para todo el mundo. El velo, Pablo aconseja en Corintios, no es un mandamiento el velo, pero Pablo aconseja, la mujer debe cubrir su rostro cuando hace tefilá, porque la imagen de Yahweh es el hombre. El hombre no tiene que cubrir su rostro cuando hace tefilá. ¿Y qué hacen los mesiánicos? Se cubren el rostro. Entonces eso es religión, es tradición judía. Algunas congregaciones mesiánicas enseñan la dualidad y la unicidad. No enseñan Trinidad, pero enseñan dualidad. Yahweh y Yahshua, los dos son iguales, los dos son uno. Y después dicen en la unicidad que Yahweh y Yahshua son lo mismo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Yahweh es uno. Yahshua es el Hijo. El Hijo nunca puede ser el Padre. El Hijo salió del Padre. El Hijo tiene la misma esencia del Padre, pero no es el Padre. ¿Y qué es lo que te enseñan estas congregaciones mesiánicas? No, Yeshua es Hashem o Yeshua es Yahweh. Entonces, cuidado con esto, hermanos. Están enseñando muchas cosas que no son verdaderas. Ahora, ¿puede haber diferencias dentro del pueblo de Yahweh? Puede haber diferencias, pero temas doctrinales no. Temas doctrinales no. Entonces, cuando vemos estas congregaciones, vemos que muchas cosas que enseñan no son de Yahweh. ¿Qué debemos de guardar en la Torá? Muchos hermanos me preguntan, ¿qué debemos de guardar en la Torá? Muchos mandamientos de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, Bereshit, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esos 5 primeros de la Biblia, muy pocos mandamientos debemos de guardar, porque muchos de ellos ya no se puede, porque no hay sacerdocio levítico, porque no hay Mishkan, no hay sacrificios, no hay ofrendas. Hay congregaciones mesiánicas que siguen haciendo ofrenda quemada. Eso es una abominación delante de Yahweh. No, porque así como los levitas y el Cohen Gadol hacían sacrificio en Bikurín o en diferentes partes históricas de la escritura lo hacían, nosotros hacemos ofrenda. Eso es abominación. Prender la menorá, como les decía, eso es algo que Yahweh no manda. Cuidado, hermanos, con esto. Cuidado. Porque por ignorancia podemos hacer fuego extraño delante de Yahweh. Y ustedes saben lo que les pasó a los hijos de Aarón. Con Yahweh no se juega. Yahweh es Kadosh, es santo. Y todas aquellas cosas que hagamos para Yahweh, tenemos que ser conscientes, prudentes, sabios con lo que hacemos. Hay congregaciones mesiánicas que siguen pidiendo el diezmo. Y aquellos que conocen las Escrituras, no se puede pedir más diezmo. Y eso es un tema que para los cristianos es terrible. Cuando yo hablo con pastores y les digo, hermanos, ya no se puede pedir el diezmo. Se pueden pedir ofrendas para sustentar la quejilá, la congregación, o en el caso de los pastores evangélicos, la iglesia. Pero no diezmo para el moré, para el pastor, para el roé.
El diezmo era para el templo, el diezmo nunca fue dinero, el diezmo siempre fue los frutos de la tierra, la semilla, el grano. Y era para los necesitados, para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros, para los levitas, que no tenían tierra, que no tenían heredad. Traer los diezmos al alfolí era un depósito que estaba en el Mishkan. Y hay hermanos que piden el diezmo en las quejilá. Gozo y Paz pide diezmo. Eso no es de Yahweh. ¿Podemos ofrendar a la congregación para pagar la luz, para pagar el alquiler? Sí, claro que sí. ¿Podemos dar una ofrenda al hermano, al siervo, al moré que está enseñando para que pueda sustentar sus gastos? Sí, pero no diezmo. Hay congregaciones mesiánicas que siguen hablando de las profecías de los 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz. Eso es una falsa doctrina, mal interpretada por el siglo en sí XIX, por dos profesores de escatología católicos que crearon en sí la teoría de los 7 años de tribulación, donde agregaron la profecía falsa del tercer templo. Yahweh no quiere un tercer templo, porque el Ruach HaKodesh ya mora en nosotros. El lugar santísimo, el velo que separa del lugar santo, el lugar santísimo, fue rasgado en dos, de arriba abajo. ¿Por qué? Porque vino con la orden divina de Yahweh a través de la sangre de Yahshua. Ahora, a partir de ahora, nosotros tenemos libre acceso al trono de Yahweh por medio de la sangre de Yahshua. Entonces, no hay un tercer templo. Los judíos están esperando, la vaca roja ya la tienen, todos sus utensilios ya lo tienen, vamos a hacer el tercer templo, comienza de nuevo los sacrificios y ya Yahshua fue el único y perfecto sacrificio delante de Yahweh. Entonces, cuidado, hermanos, con estas profecías. Y Yahweh, con su amor y su misericordia, está dando la oportunidad que muchos de los hermanos que están viniendo a la verdad de Yahweh puedan estudiar la verdad. Por eso Yahweh abrió la escuela a través de Zoom todos los miércoles 21 horas. Por eso también me permitió enseñarles la serie de estudio del libro de Daniel, entender las profecías de Daniel. Y a partir de junio estaremos con la serie de estudio de Apocalipsis, donde vamos a estudiar capítulo por capítulo para entender qué contexto tienen las profecías de Apocalipsis. El 70% de Apocalipsis ya se cumplió. Ya se cumplió. Lamentablemente, aún el que viene a las raíces hebreas, aún el que está escuchando la verdad de Yahweh, está entendiendo y está estudiando falsas doctrinas. Profecías falsas. Hay quejilás mesiánicas, escuchen lo que voy a decir, que están rechazando al Mashiach, que están diciendo que era un hombre más, que vino de la cera de José, no de la cera del Ruach HaKodesh, de la semilla, del esperma, del Ruach HaKodesh, que María en realidad fue embarazada por José. Cuidado, hermanos, cuidado. Las congregaciones mesiánicas están contaminadas. Muchas son sectarias y otras son religiones. No, pero donde yo voy enseñan la verdad, donde yo voy está bien. Yo conozco quejilá que realmente aman a Yahweh y que quieren hacer bien las cosas. Pero hay cosas que ellos hacen que creen que son de Yahweh y no lo son. Entonces cuidado con esto. ¿Y qué debo hacer, hermano? ¿Qué debo hacer? Ora a Yahweh, que Él te muestre. Si tenés que seguir ahí o tenés que ir a donde Él te mande. Aprende a ser guiado por Yahweh, por tu Padre, a través de su Ruach, no a través del hombre. Si yo te digo, no, salí de las quejilás mesiánicas, salí de esas sectas, de esas religiones, vení al ministerio de la senda antigua, porque acá está la verdad. ¿Saben? Ahí está hablando Eric Tiseira. Y muchos moré, muchos roé, muchos pastores hablan así. Ese es el hombre que está hablando. Pero cuando yo te digo,
Orá a tu Padre en intimidad, pedile que el Ruach de Yahweh que está en vos te diga dónde congregar, dónde alimentarte, dónde dar fruto. Eso es un mensaje que viene de Él y no del hombre. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura y de una enseñanza religiosa, estructural, donde el pastor nos decía algo y nosotros teníamos que obedecer. Y acá no es igual. Tenemos que obedecer a Yahweh. Ahora, si el pastor, el moré, el roé, el siervo que está hablando y predicando, está hablando de parte de Yahweh, el espíritu que está en vos, el Ruach HaKodesh de Yahweh, te va a confirmar lo que él está hablando. Pero ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Yahweh no está creciendo, no está madurando, no está dependiendo del Padre. Por eso Yahweh está hablando fuertemente y cada vez nos da mensajes tras mensajes de vida espiritual, de maduros espirituales, de que podamos depender de Él y no de una institución. Muchos hermanos a partir del año pasado hasta ahora, a través de todo este tema de la pandemia, me decían: hermanos, extraño mi congregación, extraño la iglesia, extraño la quejilá. Bueno, hermano, buena hermana, enfócate en el Padre, buscalo en intimidad, buscalo en oración, adorale, escudriñá la Biblia. ¿No tenés Biblia? Comprate una Biblia, escudriñá, lee, estudiá. Este ministerio Yahweh lo ha bendecido tremendamente. Tenemos muchas cosas para aprender. Y yo siempre le digo a los hermanos: hermano, hermana, si Yahweh lo trajo a este ministerio, camine, estudie, escudriñe, busque. Yo le aseguro que si realmente Yahweh lo trajo acá, usted va a dar fruto. Fruto espiritual. Usted va a crecer, usted va a madurar, usted va a entender. ¿Por qué? Porque Yahweh lo trajo acá. Porque Yahweh a través de su Ruach y a través de su palabra le va a dar alimento espiritual. Ya no va a tomar leche espiritual, va a comer comida sólida. Y va a empezar a entender lo que no entendía. Va a empezar a ver lo que no veía. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que determinarnos. Hace un tiempo atrás, Yahweh hablaba a su pueblo y decía: dejen de picotear como loros, comiendo acá, comiendo allá, comiendo acá. Yahweh no quiere que su pueblo se contamine. El 80% de las redes sociales que habla de raíces hebreas, que habla de la senda antigua, que habla de la restauración y la verdad de Yahweh, la Torá, de todo lo que es de Yahweh, está contaminado. Entonces tenemos que despertar. En el Shabbat los mesianos te dicen: no pueden tocar dinero, no pueden prender fuego, no pueden en sí ayudar a un hermano que se le cayó un techo, que tuvo un accidente. No pueden porque es día de reposo. Hay mesianos que enseñan eso. Eso es judío, eso es tradición judía. Los judíos mesiánicos vienen de la contaminación de los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos tienen como base el Mishnah, tienen la Torah oral, el Talmud, tienen los Midrash, que es sabiduría judía, y están contaminados. Entonces necesitamos entender lo que realmente Yahweh quiere. Si hacemos un resumen de la Torah, de guardar mandamientos, ¿saben lo que es? Guardar el día de reposo, guardar las fiestas, guardar los alimentos y algunos mandamientos más, muy pocos más. Lo demás ya no se puede hacer, hermanos, porque ya lo demás se cumplió, tuvo un ciclo. Entonces necesitamos realmente comprender cuál es la verdad de Yahweh y no seguir en el engaño. Algunos hermanos, algunas congregaciones mesiánicas, no todas, pero algunas, celebran Purim. Es una fiesta judía. ¿Podemos recordar nosotros? Sí, pero no celebrarlas. No es un mandamiento de Yahweh.
Hanukkah también, los macabeos, la menorá, que duró el aceite varios días, por eso crearon una menorá de 9 brazos. Entonces, todas estas cosas, hermanos, cuidado con esto. Ahora, esta quejilá, que yo puse ahí videos de gozo y paz, es una quejilá de muchos años ya, que él es, supuestamente él dice que es médico, que estudió, que tiene conocimiento. Y yo he escuchado mucho a estas enseñanzas que le ha dado. No todo es mentira, no todo está errado, algunas cosas dice verdad, pero muchas cosas que él enseña no son de Yahweh. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y yo no estoy hablando de la persona, porque su vida personal está delante de Yahweh. Hay hermanos que me han hablado de él y dicen que él hace la circuncisión, por ejemplo. Él cobra la circuncisión. Él cobra la circuncisión y su esposa lo ayuda. Y digo, bueno, miren, eso es un tema de él. Yo no me voy a meter en eso. Pero sí en las cosas que él enseña. Porque yo como siervo, como alguien que fue llamado por Yahweh para predicar la verdad a su pueblo, no puedo permitir que el pueblo se pierda por religiones, por falsas doctrinas, por costumbres de hombres o costumbres de religiones como el judaísmo. Por eso este mensaje, Yahweh me permitió darlo ahora porque quería él que hoy, dé este mensaje y que el pueblo despierte de las cosas muchas cosas que están enseñando y que están aprendiendo. Él se hace llamar levita. Hermano, no existe el sacerdocio levita hoy en día. Los levitas venían de la tribu de Leví. Él no puede llamarse levita. Los pastores evangélicos también algunos dicen que son levitas, por eso tienen que recibir el diezmo. Eso es una herejía. Eso es falso. Él se hace llamar levita. En algunos casos se hace llamar moré y profeta. Si alguien se presenta así, nos tenemos que dar cuenta que está predicando mal, que se está presentando de una manera falsa delante de Yahweh. No existe el profeta hoy en día, no existe el levita. Él se inclina ante la menorá y eso es idolatría. Él hace ofrendas quemadas. En las fiestas hace todo una mesa con frutas, con flores, hace ofrenda quemada. Eso no es de Yahweh. Eso no es de Yahweh. Se inclina ante el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, el nombre de Yahweh, el nombre del Creador de Santos, sí, pero no para inclinarse. Entonces, cuando hablamos de este ministerio, de esta quejilá, tenemos que tener cuidado con esto. Muchos hermanos que han salido de ese ministerio están hablando de las cosas que ellos han hecho mal y que están errando en sí a miles y miles de personas de la verdad de Yahweh. Hay hermanos que dan testimonio de que en la congregación no te dejan sentar con la esposa. El hombre por un lado y la mujer por el otro. No te permiten estar. ¿Eso qué es? Eso es religión, hermanos. Eso es lo mismo que la iglesia cristiana ortodoxa, estructurada hace décadas atrás, donde entonces no te dejaban sentarte al lado de una mujer, que tenía que estar el hombre de un lado y la mujer de otro lado, y la mujer tenía que usar un velo. Eso es tradición judía, religiosa, que no es de Yahweh. Hay testimonios de hermanos que dicen que aquellos hermanos que se van de la quejilá, gozo y paz los maldicen. Dice que pueden perder su salvación. Investiguen y estudien si estoy mintiendo o no. Eso es una secta, hermanos. Todos los hermanos que vienen a mí y me dicen, hermano,
muy bien con el ministerio de Senda Antigua, pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted habla. Y me ha pasado, no estoy de acuerdo con esta enseñanza. Está bien, hermano, no hay ningún problema. No, yo he decidido salir del ministerio. No hay ningún problema. Usted salga. Yo lo único que le pido que escuche la voz de Yahweh. Si Yahweh le dice que salga, salga. Porque si usted sale y Yahweh no quiere que salga, no le va a ir bien. Porque Yahweh quiere que usted esté en el lugar que tenga que estar. Pero usted lo decide. Y si usted se va y quiere volver, acá están las puertas abiertas. Nosotros, los siervos, los pastores, los que están a cargo de un ministerio, no somos dueños de las almas. Yo no les puedo decir a ustedes, no, ustedes se quedan acá y de acá no se van. Y si ustedes se van de acá, están en rebeldía, en pecado o en maldición. Como muchas congregaciones e iglesias hacen. Entonces, cuidado con esto. Nadie nos puede decir que si se van de la iglesia, de la quejilá, del ministerio, ustedes están en rebeldía y en pecado. O son paganos. Este hermano, Gozo y Paz, cobra las entrevistas. Cada entrevista, cada minuto que él habla con los hermanos, cobra dinero. Eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Nosotros como siervos, como pastores, podemos recibir una ofrenda para ayudar en lo que uno necesita, pero nosotros no podemos cobrar. Cobrar por una pregunta, una duda que tengan. Y los hermanos, ¿qué hacen? Pagan. ¿Para qué? Para preguntarle algo, para sacarse la duda. Entonces, a ver, todos los que vienen de la iglesia cristiana, muchos de ustedes vienen de la iglesia de la prosperidad. Ustedes saben a lo que me hablo, de lo que me refiero, lo que hablo. Salimos de una religión, salimos de mandamiento de hombre y nos metemos en otro lado. Cuidado con esto. Cuidado. Y algunos hermanos siempre me preguntan, pero hermano, ¿qué ministerio puedo estudiar? ¿Dónde puedo estudiar? Lamentablemente hay muy pocos lugares en las redes. Entre muchos que hay ministerios que yo respeto mucho, que quizás hay algunas cosas que puedo diferenciar, porque puede pasar, pero ellos están caminando la verdad de Yahweh, sin contaminación. La Torah hecha carne, la hermana que siempre enseña y predica la Torah, es una hermana que ama a Yahweh y que anda sin contaminación. También la comunidad Israel de Yahshua Silo, un hombre que siempre está enseñando en las redes, también enseña la verdad de Yahweh. Hay hermanos que están sin contaminación. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si están enseñando una falsa doctrina? Si están enseñando judaísmo, si están enseñando doctrinas que no son de Yahweh. Tenemos que estudiar las escrituras. No hay otra manera. Saquémonos esa mala costumbre de que venimos arrastrando de la iglesia. Y me pasa a mí, hermano, tengo una duda. ¿Esto es de Yahweh o no? Porque fulano de tal enseñó esto, porque el Moré dijo esto es verdad o no. Y yo le digo, bueno hermana, mire, esto no, esto sí, pero yo le digo, estudie, escudriñe, no esperes a que venga un siervo de Yahweh, un Moré, un pastor, y te diga si es así o no. Está bien que preguntes. Yo siempre digo, pregunten, sáquense todas las dudas. En la escuela le digo, pregunten todo lo que ustedes quieran. Más preguntan, más aprenden. Pero a ver, somos grandes ya. Así como tenés tiempo para ver Netflix, para ir a ver a tus amigos, para ir a trabajar, para ir a estudiar, ponete una hora al día, sentate, escudriñá, escuchá el mensaje, buscá los versículos, alimentate de Yahweh. Porque si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie en tu vida. Una de las profecías que Celorio dijo en el 2015, dijo que Estados Unidos iba a ser destruido por un misil
por un misil o por un asteroide. Septiembre de 2015. Nunca sucedió. Dice que él tuvo una revelación de Hashem, del Padre, de Yahweh, de que iba a ser destruida. Y nunca sucedió. Cuidado con esto. Vuelvo a decir, no todo aquel que tiene un talí, no todo aquel que habla hebreo o que enseña la Torá, enseña la verdad de Yahweh. Cuidado. ¿Por qué? Porque muchos en el nombre de Yahweh, en el nombre de Hashem, dicen que el Padre les reveló, que el Padre le dijo, y no es del Padre. Otro tema, Celorio enseña que la palabra y el nombre Jesús significa aquí un caballo. Eso es una herejía, hermanos. Eso es falso. Y los hermanos dicen, no, sí, Jesús pagano, Jesús de idolatría, Jesús es un nombre blasfemo. No, hermano, no seamos ignorantes. Celorio, con respeto lo digo, lo dice con una ignorancia. El nombre Jesús, que conocemos en la Reina Valera, es una mala traducción del nombre en hebreo Yeshua o Yahshua. Yahshua es en hebreo y Yeshua en arameo. Cuando él estaba en la tierra con sus apóstoles, sus discípulos y enseñaba, y cuando él hablaba y enseñaba en arameo. Arameo y hebreo eran las dos lenguas antiguas que se usaban mucho. Hasta el siglo II, cuando nacieron los padres de la iglesia, donde el griego tomó auge. Por eso, en el siglo II, hicieron la traducción del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, que se conoce como el Nuevo Testamento, en griego. Porque el arameo y el hebreo se redujo a gran manera que solo los judíos luego guardaron el hebreo. Pero era el hebreo antiguo. Ahora hay un hebreo moderno que la mayoría de los judíos usan, en Israel también lo usan. Entonces, Jesús no significa que un caballo. Sus en hebreo significa caballo. Y G en hebreo significa he aquí. Entonces, no podemos juntar dos palabras en griego y decir Jesús. Y él lo habla con tanta sabiduría y tanto conocimiento, y los hermanos dicen, sí, amén, Jesús es pagano. ¿Y qué es lo que te dicen los hermanos? Que están conociendo las raíces hebreas, que están conociendo la restauración. No, todos los que predicaron en Jesús, todos los que fueron salvos, están todos perdidos, porque es un hombre pagano. No seamos ignorantes, hermanos. Si vamos a hablar, si vamos a predicar y vamos a enseñar, estudiemos bien. Lamentablemente, este hermano está hablando de herejías. La palabra correcta, el nombre correcto del Salvador es Yeshua o Yahshua. Yeshua en hebreo se llamaba Josué, que conocemos como el libertador, que fue Moisés del pueblo hebreo, y luego Josué, que entraron a la tierra prometida. O Yahoshua, Yahoshua, Yeshua y Yahshua son válidos. Luego viene el griego, la traducción griega. Cuando Roma toma el control, el griego era la lengua más conocida, y pone en sí Jesús, hace la traducción. Jesús, luego el latín, y cuando crean la J, le ponen Jesús. Jesús es una mala traducción de el nombre correcto del Salvador. Pero no podemos decir que significa he aquí un caballo. Igual que otra palabra que Celorio enseña, amén. No, amén viene del dios Amón. ¿De dónde sacó eso? Amén se dice en toda la lengua que se conoce. Y él enseña omen, omen. ¿De dónde sacan ese omen? Ese es en sí el lenguaje judío europeo, donde en vez de decir Elohim, dicen Elohim o dicen omen. Pero la palabra correcta, bíblicamente hablando en hebreo, es amén. Amén, así sea.
Será sí. Está hablando de certeza, de seguridad. Amén, no omen. Y los hermanos, ¿qué hacen? Toman esas enseñanzas y se creen que son las verdades de Yahweh. Y esto es falso. Y podemos ver otros ejemplos. Como el nombre de Jehová en el español. Jehová es una mala traducción de Yud Hei Vav Hei, de las 4 letras en hebreo. Los judíos masoretas le agregaron vocales a las 4 letras en hebreo, que son consonantes. Los nombres en hebreo no tienen vocales, tienen consonantes. ¿Por qué al Mesías le decimos Yeshua o Yahshua? Porque es la fonética, es la transliteración del nombre hebreo del Mesías. Igual que Yahweh o Yahvé, que es la transliteración fonética de las 4 letras en hebreo. Yud, Hei, Vav, Hei. Yahweh, Yahvé. Yahweh es la W en hebreo y la V es el hebreo moderno. Yahvé o Yahweh. Es la transliteración, la fonética de las letras en hebreo. Entonces, necesitamos conocer bien esto. Cuidado con lo que enseñan. Porque después creemos que es de Yahweh y nos contaminamos y nos metemos en una religión. ¿Y por qué hablo de celorio, gozo y paz? Porque es una congregación que muchas personas están viniendo a conocer las raíces hebreas. MC Shalom también, Diego Higuita era un pastor evangélico que conoció la restauración, pero él tiene mucha contaminación judía mesiánica. Y él tiene mucho conocimiento, pero muchas cosas que él está haciendo en la congregación con otros hermanos, pastores, no son de Yahweh. Él es uno de los que hace encender la menorá, que eso no está bien. Él, en uno de los mensajes que él dio en sus conferencias que él hace, él dice que todos los sueños que tienen los hermanos sobre que viene un tsunami, que viene destrucción a la tierra, que cae un asteroide, todo eso no es literal, es figurado. Él habla de que en realidad está hablando de la restauración de Israel. Que cuando es un mar se refiere a las almas, cuando viene algo que golpea la naturaleza es como un avivamiento. Eso es falso, hermanos. Él está esperando una restauración de Israel y un avivamiento. Sí, va a suceder, pero va a venir juicio. Él no afirma juicio de Yahweh. Ahora yo me pregunto, si sos siervo o sierva de Yahweh, si yo soy un siervo y una sierva de Yahweh, y Yahweh no te muestra juicio, entonces ¿quién te está hablando? ¿Qué ruaj te está hablando a vos? ¿Qué evangelio estamos predicando? Arrepentimiento y salvación. Pero arrepentimiento y salvación y juicio. Porque no, todo aquel que no esté en el Salvador, que no tenga a Yeshua, a Yahweh, va a tener muerte por medio de los juicios. Todo aquel que es siervo y sierva de Yahweh, Yahweh le habla de juicio. Viene juicio a la tierra, viene destrucción a la tierra. Apocalipsis se tiene que cumplir. Entonces, este hermano está hablando acerca de temas que no son verdad, que son errados. Él habla de las iglesias cristianas como que él, cada vez que nombra las iglesias cristianas, él habla como que es una vergüenza. Entonces, este hermano salió de la iglesia cristiana. No podemos hablar, hermanos, mal de las iglesias cristianas. ¿Cuántos hermanos hay ahí? Aún dentro de la iglesia católica hay gente que ama a Yahweh, que tienen a Yeshua, más allá de la idolatría, más allá del error que están cometiendo. Por eso Yahweh dice en Apocalipsis 18, pueblo mío, sal de ahí antes que caiga el juicio. No se refiere a Estados Unidos, se refiere a la madre de las rameras, a la gran Babilonia, la iglesia católica. MC Shalom enseña también
la mujer como pastora. La mujer no es pastora. El ministerio pastoral no es para las mujeres. La mujer puede servir, la mujer puede aportar para el pueblo, para el ministerio, puede ayudar, puede ser idónea para el hombre, pero no puede ejercer un pastoral, un ministerio pastoral. Y dentro de esta congregación te enseñan esto, y esto no es verdad. Usan talí, algunos usan kipá, también usan la tradición judía mesiánica del Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, abramos los ojos espirituales. Démonos cuenta de qué es la verdad de Yahweh y qué es tradición y religión. En la cuenta de Omer, ellos siempre dan una palabra específica. Está bien que puedan compartir una palabra, pero no implantemos en cada día de cuenta de Omer una palabra específica. Porque Yahweh nos manda a decir, cada conteo de la cuenta de Omer, ustedes tienen que hacer esto. No, cuenten los días de la cuenta de Omer hasta Shavuot. Pero ellos hacen todo un tema de ceremonia, de palabra, y eso no está en la Torá. El que quiera hacerlo lo puede hacer, pero cuidado con esto. Porque el hombre, el ser humano, siempre le quiere agregar algo a la verdad de Yahweh. Siempre le quiere agregar algo a la palabra de Yahweh. Por eso nació el judaísmo. Del judaísmo nació en sí lo que es la Cábala, el Midrash, el libro de Sefer Itzirá, que habla de la creación, de los Midrash, del Mishnah, la Torah oral y tantas cosas más que no son de Yahweh. Yo he hablado con hermanos que están en las raíces hebreas y estudian Kabbalah. No, pero esto es sabio, esto es tremendo, revelación. No, esto no es de Yahweh. Y se contaminan. Si no está en la Torá, no lo tomes como mandamiento de Yahweh. Si no está en el Tanaj, profetas, libros históricos, no lo tomes como mandamiento. Si no está en el Brit Hadashah, no lo hagas. No lo hagas. Entonces yo quiero terminar citando un versículo que Yahweh me dio sobre este mensaje. Y me dijo, esta palabra me la dio en Miqueas capítulo 3, versículo 8. Y él dice así, y me dio esta palabra: mas yo te he dado mi ruaj y te he llenado con mi poder. Y tú dirás juicio y fuerza para denunciar la rebelión de mi pueblo Israel. Esta fue la palabra que él me dio. Yo te he dado mi ruaj, te he llenado de mi ruaj, y dice, y te he dado palabra para juicio y fuerza. ¿Para qué fuerza? Para exhortar al pueblo de Yahweh. ¿A qué? A denunciar los pecados de Israel. El mesianismo está contaminado y están pecando delante de Yahweh. Creen que están haciendo bien, pero están fallando delante de Yahweh. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Está levantando siervos para exhortar al pueblo. Así como levantó profetas en el antiguo pacto para que se arrepientan de lo que estaban haciendo y se vuelvan a Yahweh, lo mismo está haciendo hoy. Por eso, arrepentite si hiciste cosas que a Yahweh no mandó o no le agrada. Escudriña realmente la palabra, escudriña la Torá, que nadie te engañe, que nadie te obligue a hacer cosas que no son de Yahweh. Guardar los mandamientos de Yahweh es simple. El día de reposo, la fiesta, los alimentos y quizás algunos mandamientos más, pero esos son los principales. Son los principales. Y Yahweh quiere que vivas en libertad, no bajo una religión. No que tenés que hacerlo de esta manera, porque si no lo haces, estás en pecado. Entonces, cuando yo hablo de el ministerio, o la Kehilá, Gozo y Paz, o MC Shalom, estoy dando 2 ejemplos, pero hay muchos más. Muchos más. Entonces,
Hermanos, abran los ojos, despierten, escudriñen las Escrituras. Acá este ministerio está para ayudarlos, para que entiendan realmente las Escrituras. Yahweh con su misericordia me ha mostrado su verdad y me ha enseñado lo que no es de Él. Y Él me ha llevado a través de su Rúa para exhortarles en este tiempo, en esta hora, a través de este mensaje. Que no todo aquel que enseña raíces hebreas, no todo aquel que enseña en sí la Torá de Yahweh está en lo cierto. Entonces, para poder terminar, yo le pido a Yahweh que su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad, pueda sacarte los velos, pueda darte entendimiento, pueda darte sabiduría para darte cuenta cuando alguien está haciendo algo errado. Vuelvo a decir, el mesianismo es una religión. En algunos grupos son sectarios. Y estas congregaciones están contaminadas, como le he mostrado. Así como he mostrado en esos videos. Yahweh nos llamó a la senda antigua, no para ser judíos, no para parecer judíos o aparentar ser judíos. Porque un pastor cristiano te escucha hablar hebreo y ¿qué te dicen? Te hiciste judío, te fuiste al judaísmo. ¿Por qué? Porque los mesiánicos están dando mala imagen del pueblo de Yahweh, lamentablemente. Entonces es tiempo de salir del error, de salir de la religión, de salir del engaño. El cristianismo, el catolicismo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el mesianismo, son todas religiones. Yahweh no es una religión, su Hijo no es una religión, su palabra es la verdad. Yahshua es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ama, guarde mis mandamientos. ¿Qué mandamientos son de Yahshua? Los mandamientos del Padre. ¿Cuáles son los mandamientos del Padre? Su Torá, sus instrucciones y sus enseñanzas. Nada más. Lo que no está en la Torá, no debemos de guardarlo. Todo lo que es mandamiento sobre el Mishkan, sobre el templo, sobre el sacerdocio y los levitas, ya no se puede guardar. Así de simple. Así que Yahweh te bendiga. Hasta acá el mensaje de esta noche. Bendito Yahweh por este tiempo, 1 hora y media duró el mensaje, pero bueno, dije todo lo que Yahweh quería que dijera. Espero que puedas salir del error si realmente has estado en congregaciones mesiánicas. Ora a Yahweh, pide al Ruach que te muestre la verdad, escudriña las Escrituras, no sigas bajo el error, no sigas bajo la religión, porque no vas a tener buenos frutos. Yahweh te ama, quiere lo mejor en tu vida, quiere que realmente camines en la senda antigua. Y cuando digo senda antigua no me refiero a este ministerio solamente, sino que la senda antigua es el camino angosto. Es el camino de la luz, de la verdad, de su Torá, de su Hijo. Entonces, es tiempo de salir de la contaminación. Es tiempo de salir del engaño. Y quiero aclarar algo acá. De todos los mensajes que Yahweh me ha dado, que ya van más de 300 mensajes, alrededor de 340 mensajes Yahweh me ha dado para este ministerio en 3 años, ningún mensaje ha hablado en contra de una persona, pero sí en contra de iglesias y ministerios. Hace 2 o 3 meses atrás, Yahweh me dio un mensaje sobre las iglesias. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo el pueblo de Yahweh es engañado? Y hoy Yahweh me permitió ir en contra de las congregaciones mesiánicas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que despiertes, es que madures, que dejes de tomar leche espiritual, que dejes adorar o venerar o exaltar a los judíos o a las congregaciones mesiánicas, o creas que la verdad de Yahweh es todo aquel que se pone un talí y hace un sidur hebreo o enseña la Torá.
es tiempo de salir a la religión y caminar en la verdad de Yahweh. Así que el Padre te bendiga. Damos gracias al Padre entonces por este mensaje. Y mañana estaremos con la escuela. Mañana miércoles, 21 horas Argentina, a través de Zoom. Vamos a ver la segunda parte de los profetas menores. Y el jueves estaremos con la serie de estudio del libro de Daniel, capítulos 7, 8 y 9. Para aquellos que quizás nunca estudiaron las 70 semanas de Daniel, la última semana de Daniel, las profecías de Daniel, te invito a través de Facebook, a través del Ministerio de Acción Antigua, vamos a estar con esta serie de estudio, donde voy a explicar claramente qué quiere decir las 70 semanas de Daniel y la última semana. Y el viernes estaremos ya con otro mensaje, si el Padre lo permite, que va a ser de bendición a nuestras vidas. Entonces, toda la semana Yahweh nos estará hablando, nos estará ministrando. Así que si quizás es la primera vez que escuchás un mensaje acá en el Ministerio de Acción Antigua, o quizás es la primera vez que ves el ministerio, sos bienvenido, sos bienvenida, para que puedas aprender la palabra de Yahweh, la Biblia en un contexto hebreo, y también poder aprender las escrituras restauradas, tanto falsas traducciones o erradas, como palabras, o también cosas que nos han enseñado mal en las congregaciones, y poder entender correctamente las escrituras. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a todos por los comentarios. Vuelvo a decir, aquellos que no están de acuerdo con este mensaje, es respetado, pero Yahweh ha hablado y ha exhortado claramente al pueblo para que salga del error y para que salga de las tradiciones humanas y costumbres humanas, porque Yahweh no es religión. Y su palabra menos. Su palabra es luz, es libertad y salvación. Así que bendiciones, hermanos, que Yahweh les bendiga. Buenas noches.